Miren, hay días en que la realidad de este país supera cualquier cosa que yo pueda inventarme. Hay días en que me siento frente a la pantalla a grabar un video y pienso, no tengo que escribir nada porque lo que pasó solo ya es mejor que cualquier guión. Y mis amigos, este es uno de esos días. Porque lo que les voy a contar hoy no es un chisme de farándula, no es una nota de política seria, no es un análisis de seguridad nacional. Es todo eso junto, mezclado con Panini encima, con el Mundial de Fútbol de por medio y con el humor negro más mexicano que han visto en mucho tiempo, convertido en protesta política en pleno paseo de la Reforma. Acomódense. Busquen las fotos mientras escuchan esto porque las van a necesitar ver para creerlas. Y avísenle a sus grupos de WhatsApp que en un momento les van a mandar algo que los va a hacer reírse y llorar al mismo tiempo. Bienvenidos a la Crónica Roja Mexicana. Hoy tenemos el meme más mexicano del año 2026. Y sí, también el más triste, porque en México hasta los memes cargan con el peso del narcoestado. El miércoles 14 de mayo, a las 8 de la mañana, un grupo de activistas del colectivo Defensors, encabezados por el periodista y activista Miguel Mesa de la plataforma Narcopolíticos, se plantaron frente a la Estela de Luz en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, con calcomanías en la mano, con escaleras, con cámaras y con una misión muy específica: convertir la exposición oficial del Mundial FIFA 2026 en el escenario de la protesta más viral del año. ¿Qué exposición? La que se llama Estampas Monumentales, una exhibición que Panini instaló sobre el corredor del Paseo de la Reforma para celebrar la historia de los mundiales de fútbol antes de que México, junto con Estados Unidos y Canadá, sean sedes del torneo más grande del planeta. 15 fotografías monumentales, gigantes, de varios metros de altura, en formato de estampa del álbum Mundialista, con el diseño clásico de Panini, el que todos conocemos desde niños, el que nos hacía juntar láminas y cambiar repetidas y buscar al vecino que tuviera la que nos faltaba. En esas estampas monumentales, en esas fotos gigantes sobre el Paseo de la Reforma, están los más grandes del fútbol de todos los tiempos: Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona, Pelé, Hugo Sánchez, los dioses del balón, los que hicieron historia, los que México recuerda con adoración y cariño porque el fútbol es aquí una religión laica que no distingue partidos ni clases sociales. Y sobre esas estampas monumentales de esos dioses del fútbol, el colectivo Defensors fue a pegar las fotos de Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Insunza, del general narco Gerardo Mérida Sánchez, del exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y de Juan Valenzuela Millán. Con el mismo formato de Panini, con el mismo diseño de álbum mundialista, con número de posición y todo, pero donde decía el nombre del jugador, decía el nombre del narcopolítico. Donde estaba el escudo del equipo, estaba el logo de Morena y las siglas CEDS, Cártel de Sinaloa, y en la parte superior, en letras claras y directas, la leyenda que lo dice todo: narcopolítico identificado, Rochamoya encima de Cristiano Ronaldo, Insunza encima de Lionel Messi, el gobernador narco de Sinaloa ocupando el lugar del mejor jugador del mundo, el senador acusado de recibir sobornos del cártel en el lugar del otro mejor jugador del mundo. Si eso no es el resumen perfecto de lo que está viviendo México en este momento, yo ya no sé qué más buscar. Ahora bien, yo sé que hay gente que ve eso y se ríe, y tiene todo el derecho de reírse porque es objetivamente gracioso. La imagen de la estampa de Panini, con la cara de Rocha Moya, donde debería estar Cristiano Ronaldo, es una de las cosas más absurdas y al mismo tiempo más acertadas que ha producido la protesta ciudadana en México en los últimos tiempos. Pero antes de que se vayan solo con la risa, antes de que lo compartan en WhatsApp, nada más porque está chistoso, déjenme contarles quiénes son estas personas. Porque ese es el poder real de lo que hizo el colectivo Defensors. Usaron el humor para hacer que toda la gente de México voltee a ver una cara que de otra manera pasaría por la vida como una foto en un periódico aburrido. Rubén Rocha Moya, el que está en el lugar de Cristiano Ronaldo, el que tiene su foto donde debería estar el astro portugués, que jugó sus últimas copas del mundo convirtiendo estadios enteros en catedrales del fútbol. ¿Saben quién es Rocha Moya? Es el gobernador con licencia de Sinaloa, el académico, el doctor en educación, el rector universitario que llegó al Palacio de Gobierno sinaloense en 2021 con la imagen del político serio, progresista,
comprometido. El que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa formalmente, en un expediente de 34 páginas, de haber llegado a ese palacio de gobierno porque los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, robaron votos y amenazaron candidatos para meterlo ahí. El que, según la misma acusación, permitió que el secretario de Seguridad de su gobierno cobrara $100,000 al mes del cártel a cambio de avisar de los operativos antidroga. El que esta semana vio cómo le congelaron las cuentas bancarias bajo el Acuerdo 156/2026 de la UIF. El que vio caer a sus exfuncionarios detenidos en Estados Unidos. El que está en Sinaloa con escolta de la Guardia Nacional, mientras el gobierno federal dice que no hay pruebas suficientes para detenerlo. Ese señor. Ese es el que pusieron encima de Cristiano Ronaldo en el Paseo de la Reforma. Y yo pregunto, ¿hay una imagen más honesta de lo que está pasando en México ahora mismo que esa foto? Dale like si ya entendiste la magnitud de lo que estoy diciendo, porque esto no es solo un meme, es un diagnóstico político en formato de estampa Panini. Ahora quiero que conozcan a los autores de esta obra de arte ciudadana, porque esto no fue un espontáneo que se levantó con ganas de hacer travesuras. Esto fue una operación planeada, anunciada públicamente, ejecutada en el horario más visible del Paseo de la Reforma y documentada en tiempo real en todas las redes sociales. La noche del martes 13 de mayo, el periodista Miguel Mesa publicó en su cuenta de X, la red del pajarito azul, que ahora tiene un logo de X pero que todos seguimos llamando Twitter, un mensaje muy específico. Dijo que al día siguiente a las 8 de la mañana estarían frente a la estela de luz en Reforma, que iban a pegar estampas monumentales y que no pararían hasta que Rocha Moya estuviera en la cárcel, lo sentenciaran en México o lo extraditaran a Estados Unidos. No había ambigüedad, no había misterio. Dijeron exactamente qué iban a hacer, a qué hora y por qué. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana del miércoles 14 de mayo, ahí estaban, con sus estampas, con sus escaleras, con sus cámaras y con una lona adicional que desplegaron en la explanada del Monumento a la Revolución, otro punto simbólico de la Ciudad de México, que decía con toda claridad, aunque nos quieran callar, la exigencia es clara. Claudia deja de encubrir a narcogobernantes, mexicanos al grito de la paz. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Claudia deja de encubrir a narcogobernantes. No dijeron solo el sistema, no dijeron solo el gobierno. Dijeron Claudia, la presidenta por nombre, en una lona, en el Monumento a la Revolución, frente a todo México. Eso es un nivel de protesta ciudadana directa que en México no veíamos con esa franqueza desde hace mucho tiempo. Y lo hicieron con estampas de Panini, con el diseño del álbum del Mundial, con el mismo color, la misma tipografía, el mismo formato que usamos de niños para intercambiar láminas en el recreo. Si eso no es genial, yo no sé lo que es. Pero espérense, porque hay una parte de esta historia que a mí me parece la más reveladora de todo el asunto, la parte que habla de cómo reaccionó la gente que pasaba por ahí, la gente normal, los ciudadanos de a pie, que ese miércoles en la mañana iban caminando por el Paseo de la Reforma, y de repente se encontraron con Rocha Moya encima de Cristiano Ronaldo. El Universal mandó a un equipo a hacer recorrido en la zona y preguntarle a la gente qué pensaba. Y las respuestas, mis amigos, son un resumen brutal de cómo está dividido México en este momento. Renato Carrega, un ciudadano de a pie al que entrevistaron ahí mismo, dijo que el Mundial es una cosa confusa, pero en balance va a ser bueno para México, que sin embargo, el contexto político nacional es algo muy preocupante y que seguramente pasará a mayores en las siguientes horas o días. 2 semanas después de que le dijeron eso, resulta que tenía razón. Pasó a mayores. Le congelaron las cuentas a Rocha Moya. Detuvieron a 2 de sus exfuncionarios en Estados Unidos. Sheinbaum dijo que no sabía nada, y la situación sigue escalando. Otro ciudadano, Jair Jared, dijo que aunque no le interesaba el fútbol, sí le preocupaba el impacto del mundial en la movilidad y la seguridad, que el metro había aprovechado para renovar estaciones con anticipación. Un señor práctico, viendo el lado funcional, mientras la política explota a su alrededor. Y sobre las estampas pegadas en la exposición, las reacciones se dividieron en 2 campamentos perfectamente definidos. Algunos dijeron que era creativo y que era una forma de llamar la atención y cumplir con el objetivo. Otros dijeron que
Está bien alzar la voz, pero con algo tan pequeño no se va a hacer la diferencia. ¿Tan pequeño? Amigos, la imagen de la estampa de Panini de Rocha Moya sobre Cristiano Ronaldo circuló en todas las redes sociales de México y del mundo hispanohablante en menos de 6 horas. La publicaron El Universal, Proceso, La Jornada, Infobae, Tribuna, Vanguardia, Yahoo Noticias, MSN y Medio Internet. La compartieron en WhatsApp miles de personas que nunca en su vida han seguido una nota política. La comentaron, la ridiculizaron, la parafrasearon. ¿Tan pequeño? Si una estampa de papel pone el nombre de Rocha Moya en la boca de toda la gente, que de otra manera hubiera seguido sin saber quién es, esa estampa de papel hizo más por la visibilidad del caso que 50 conferencias de prensa. Ahora voy a hacer algo que quizás no esperaban en un video que empezó siendo un meme. Voy a ponerles en contexto por qué esta protesta ocurrió, exactamente dónde ocurrió y exactamente cuándo ocurrió. Porque la elección del lugar, la elección del momento y la elección del formato no son accidentales, son estratégicos, y entenderlos cambia la forma en que ven la imagen. El Paseo de la Reforma es la avenida más simbólica de la Ciudad de México. Es el equivalente mexicano de los Campos Elíseos en París o del Mall en Washington. Es donde pasan los desfiles militares del 16 de septiembre. Es donde está el Ángel de la Independencia, el ícono más reconocible de la capital del país. Es donde la Ciudad de México pone sus exposiciones más visibles, sus instalaciones más vistosas, los eventos que quiere que todo el mundo vea. Y ahí, en ese Paseo de la Reforma, Panini instaló las estampas monumentales del Mundial 2026. 15 fotografías gigantescas de futbolistas legendarios en un corredor que todos los capitalinos y todos los turistas que visitan la ciudad van a ver antes del inicio del torneo. Fue diseñada para celebrar el fútbol y generar emoción mundialista en la Ciudad de México. El colectivo Defensorx la usó para otra cosa, para convertir ese corredor mundialista donde los visitantes extranjeros que llegan al Mundial van a pasear y a tomarse selfies, en el escenario donde el mundo entero va a ver la cara de los narcopolíticos mexicanos colocada entre los íconos del deporte más popular del planeta. Piensen en eso. Cuando lleguen los aficionados del mundo al Mundial 2026 y pasen por el Paseo de la Reforma, algunos van a encontrarse con fotos virales que ya habrán visto en redes. Ya van a saber que ahí, en esa avenida icónica, alguien puso la cara de un gobernador acusado de narco sobre la imagen de Cristiano Ronaldo. Y esa imagen va a hacer más daño a la reputación internacional de México que cualquier nota de periódico, cualquier editorial crítico, cualquier declaración diplomática. El humor negro como herramienta política no es nuevo en México, el meme como forma de resistencia tampoco. Pero pocas veces había visto una acción tan pequeña en recursos y tan enorme en impacto mediático como esta. No se me vayan todavía, porque ahora viene la parte que me parece la más importante de todo esto, la que tiene que ver con lo que dijeron los activistas y con la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder. Miguel Mesa, el periodista que lidera la plataforma Narcopolíticos y que encabezó la acción del miércoles, no fue a pegar estampas por diversión, fue a pegar estampas porque lleva semanas documentando el caso Rocha Moya y llegó a la conclusión de que la visibilidad pública es la única arma que le queda a la ciudadanía cuando el sistema institucional no funciona. Y cuando digo que el sistema institucional no funciona, lo digo con datos. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un expediente de 34 páginas acusando formalmente al gobernador de Sinaloa de ser socio del cártel. Pidió su detención urgente con fines de extradición y el gobierno de México respondió con: las pruebas no son suficientes. El 6 de mayo, la UIF congeló las cuentas bancarias de Rocha Moya y su familia. Pero la presidenta Sheinbaum dijo el 15 de mayo que no tenía conocimiento y no lo pregunté. El área que depende técnicamente de su gobierno actuó y ella no sabía. O eso dice. El 15 de mayo, 2 exfuncionarios del gobierno de Sinaloa cayeron detenidos en Estados Unidos. Uno de ellos es el general que cobraba $100,000 al mes del cártel, el que avisaba de los operativos, el que arruinó docenas de redadas para que los chapitos pudieran escapar. Y Rocha Moya sigue en Sinaloa, con escolta de la Guardia Nacional, sin detener, sin extraditar. En ese contexto,
En ese contexto donde el sistema parece proteger al acusado y perseguir a quienes cooperan con Estados Unidos, la protesta de las estampas Panini tiene una lógica perfectamente racional. Si la institucionalidad no actúa, actúa la ciudadanía. Si las conferencias de prensa no visibilizan, visibiliza el meme. Si los documentos judiciales de 34 páginas no generan consecuencias, quizás una estampa de papel en el Paseo de la Reforma sí lo hace. Y miren qué resultado. En 24 horas, la imagen de Rocha Moya sobre Cristiano Ronaldo dio la vuelta al mundo. El hashtag narcopolítico identificado, tendencia en México y en España. Miles de personas que no sabían nada del caso Rocha Moya la vieron y preguntaron, ¿quién es ese señor? ¿Por qué está en el lugar de Ronaldo? ¿Qué hizo? Esas preguntas son el objetivo. Cada persona que hizo esa pregunta es una persona más que ahora sabe que en México hay un gobernador acusado de narco que sigue libre, protegido y con escolta federal. El meme, mis amigos, hace el trabajo que el periodismo serio a veces no puede hacer, llegar a la gente que no lee las notas de política. Si llegaste hasta aquí y estás aprendiendo cosas que no sabías, suscríbete a la Crónica Roja Mexicana, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite saber esto, que son prácticamente todos. Pero hay algo más que necesito contarles antes de que cerremos, algo que me parece el detalle más irónico de toda esta historia, el que me hizo soltar una carcajada cuando lo leí y al mismo tiempo me dejó con un sabor amargo, porque resume perfectamente la absurdidad de la situación política que estamos viviendo. La exposición, Estampas Monumentales de Panini en el Paseo de la Reforma, fue instalada como parte de las actividades de bienvenida al Mundial FIFA 2026. México es sede del torneo más importante del planeta. En pocas semanas van a llegar a este país millones de turistas de todo el mundo. Van a llenar los estadios, los hoteles, los restaurantes. Van a pasear por el Paseo de la Reforma. Van a tomarse fotos frente al Ángel de la Independencia. Van a llevarse recuerdos de México para siempre. Y uno de esos recuerdos, quieran o no quieran las autoridades, puede ser la imagen viral de la estampa de Panini con la cara de un gobernador narco encima de Cristiano Ronaldo. Eso no lo planeó ninguna agencia de turismo. Eso no está en ningún folleto oficial del Mundial. Eso no formaba parte del plan de comunicación de FIFA para la sede mexicana. Pero va a existir. Ya existe. Ya circuló. Ya la vieron. Y nada puede deshacer eso. La Copa del Mundo llega a México en un momento en que el país vive el escándalo político más grande de los últimos años, con un gobernador acusado de narco, con un senador detenido, con un general preso en Estados Unidos, con las cuentas congeladas, con la presidenta que no sabía nada, con Morena marchando para defender la soberanía mientras protege a los que traicionaron la soberanía del pueblo que los eligió. Y encima de todo eso, el Mundial, las estampas de Panini, Messi, Ronaldo, Maradona y Rocha Moya, todo junto, en el mismo Paseo de la Reforma, en el mismo México. La pregunta que me queda al final de todo esto, y con la que quiero cerrar hoy, no es si el meme es gracioso. Claro que lo es. No es si la protesta fue efectiva. Evidentemente lo fue. La pregunta que me queda es esta. ¿Qué dice de un país cuando sus ciudadanos tienen que usar estampas de fútbol para que el gobierno los escuche? ¿Qué dice de un sistema político cuando la única forma de que el nombre de un gobernador acusado de narco llegue a la opinión pública masiva es poniéndolo encima de Cristiano Ronaldo en una exposición de Panini? ¿Qué dice de la clase política cuando la ciudadanía se tiene que ingeniar formatos de protesta cada vez más creativos y cada vez más virales? Porque los formatos convencionales, las marchas, las denuncias, los comunicados, parecen no llegar a ningún lado. Miguel Mesa lo dijo con claridad. No vamos a parar hasta que Rocha Moya esté en la cárcel, lo sentencien en México o lo extraditen a Estados Unidos. Y si para lograrlo tienen que volver al Paseo de la Reforma cada miércoles con nuevas estampas, van a ir. Si tienen que cubrir a Maradona con la cara del alcalde de Culiacán, lo van a hacer. Si tienen que poner a Hugo Sánchez con la cara del senador narco, ahí van a estar. Porque en México, cuando el sistema no escucha la voz seria, le hablas en el idioma que entiende, el humor, el meme, la estampa, la imagen que da la vuelta al mundo en 6 horas y pone el nombre del corrupto en la boca de gente que nunca lo hubiera pronunciado. El humor negro mexicano
como forma de sobrevivencia, como forma de resistencia, como forma de decirle al poder que aunque no actúes, nosotros seguimos aquí, con nuestras estampas y nuestras escaleras, subiendo a pegar la cara del narcopolítico sobre el ídolo del fútbol hasta que alguien haga algo. Y mientras tanto, desde la Crónica Roja Mexicana, seguimos contando todo, con los detalles que otros no dan, con el contexto que otros omiten, y con todo el respeto que merece un pueblo que se las ingenia, para protestar con humor cuando la indignación sola ya no alcanza. Eso fue todo por hoy, el meme más mexicano del año, el más triste y el más gracioso al mismo tiempo. Si llegaste hasta el final de este video ya sabes que eres exactamente el tipo de persona que necesita compartirlo. Mándalo a tus grupos de WhatsApp, no como chiste, como información, como contexto, como la explicación completa de una imagen que mucha gente compartió, riéndose sin saber por qué exactamente era tan cierta. Dale like, suscríbete y activa la campana porque en los próximos días este caso va a seguir dando de qué hablar. Y si no has visto los videos anteriores de esta serie sobre el caso Rocha Moya, te los dejamos en pantalla. Ahí vas a entender todo el fondo de lo que hoy te conté con humor. La Crónica Roja Mexicana, donde hasta los memes son serios. Nos vemos en el próximo video.